Iluminando el pasado, desafiando el futuro, decodificando el presente con el simple ritual del diálogo. Ahora, la conversación. Bueno, Rogelio, cuando ayer en la conferencia de prensa que dio Mauricio Macri anunciando las cosas que anunció y que realmente produjeron, a mi juicio, un verdadero terremoto político y que creo que ha sido uno de los actos más positivos de Mauricio Macri en su carrera, ¿no? Porque demostró coraje, demostró iniciativa, demostró, yo hasta diría, ingenio. Bueno, yo pensé en los aspectos constitucionales, sobre todo dije, bueno, ¿existe o no existe? ¿La ciudad tiene la potestad de hacer esto o no la tiene? Y por supuesto ahí dije, hay que hablar con Marcela Basterra, que es nuestra constitucionalista cabecera, claro. Así que la llamé y le pedí que venga y amablemente aquí está. Buenas noches, Marcela, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rogelio, buenas noches, Emilio, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, lo primero que uno quiere saber es si realmente, cuál es la estructura explicada simplemente que le permite a Mauricio hacer esto. Las provincias nunca delegaron estas cuestiones en la Nación. Efectivamente, el artículo 121 de la Constitución dice que las provincias conservan el poder que no está delegado. Nunca ha habido una delegación. Por otro lado, el artículo 32 dice que no se puede censurar, establecer leyes que establezcan, o sea, dictar leyes que establezcan restricciones sobre la libertad de expresión, ni establecer jurisdicción sobre ella, jurisdicción federal alguna. Esto lo hizo el constituyente de 1853-60, no pensando, por supuesto, ni en el kirchnerismo. Fue la reforma del 60. Del 60, exactamente, porque los últimos 3 artículos de la primera parte de la Constitución se incorporaron en la reforma del 60, en que se les da a las autonomías locales la posibilidad de decir, bueno, la parte de tan caro derecho, que es una de las libertades preferidas en el sistema constitucional, las localías tienen una posibilidad de protegerlas en forma diferente que el Estado. Fíjense que la jurisprudencia del artículo 32 todos estos años no se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque realmente, si bien ha habido distintos gobiernos que en más o en menos se ha tratado de realizar alguna suerte de control sobre la prensa, esto es la historia la historia de la política y la historia repetida a lo largo del tiempo, pero lo que nunca había habido un avance tan grande que está prácticamente dirigido a través de diversas medidas a extinguir la libertad de expresión en la Argentina. Con lo cual creo que este decreto, que a mí me parece 2 cosas muy importantes. Una es la iniciativa del decreto, que tiene una fuerte protección, no solo a la libertad de expresión, sino al derecho de acceso a la información pública. No tenemos ley nacional de acceso a la información pública. Entre otras cosas porque el kirchnerismo la dejó caer, porque hubo un proyecto muy avanzado que tenía media sanción, exactamente, y justamente cuando era presidenta en ese momento la doctora Kirchner del Senado, le puso algunos estándares que no estaban de acuerdo y entonces finalmente no se sancionó. Protege también el tema de la censura, o sea, protege que no exista censura indirecta. Y esto es muy importante, porque a veces no se hace una censura en forma directa, pero hay medios indirectos de realizar censura. Económicos, por ejemplo. Por supuesto, Rogelio. Vos fijate que primero a través de la publicidad oficial, que vos lo decís por ciertas consultoras que no podían dar a conocer. No, lo digo precisamente porque primero el gobierno intentó manejar esa libertad de expresión censurada a través de la pauta oficial y después, como eso no le alcanzó, a través de la pauta privada. A través de la pauta privada, exactamente. El tema de los supermercados es el más elocuente. Sí. Bueno, el cepo publicitario que ahora va a dejar que, o sea, lo que hacen todas estas medidas indirectas es que se maneje. Me refiero acá como está pasando en otros países como en Venezuela, en Ecuador, todo este movimiento que se ha dado en llamarlos las democracias latinoamericanas, los socialismos latinoamericanos, que yo entiendo en mi humilde opinión que estamos ante democracias declamativas, pero son verdaderos populismos, son demagogias. O sea, hay democracia, pero no hay república. Porque si hay un presidente, un Congreso que tiene mayorías y te aplican el autoritarismo de la mayoría a rajatabla sin importar ningún tipo de consensos. Y entonces, ¿qué queda como salvaguarda de la República? Un Poder Judicial independiente, los medios de prensa. Y ahora, en este momento, lo que se está asfixiando es el Poder Judicial independiente y los medios independientes de la prensa. Tal es así que... Disculpame, Rogelio, porque no quiero dejar pasar 2 cuestiones previas. Vos dijiste que la jurisprudencia del artículo 32 no se ha aplicado demasiado, pero eso es porque en general las provincias no han defendido esta autonomía, digamos, ¿no?
Las provincias no se han preocupado de defenderlas, pero lo cierto es que... Bueno, no solo eso, para decir verdad, las provincias han avanzado en muchos casos también sobre la libertad Claro, de expresión. tenés razón, no la defienden entre las cosas por razones culposas, es muy buen punto. Exactamente. Uno va a las provincias y ve cómo se manejan los medios, Exactamente. en manos de quienes están. Están en muchos todos casos en manos del del poder político, se da cuenta que no hay demasiado incentivos para avanzar. Claro. Lo que dice Rogelio no es de todas las provincias, pero la mayoría. Existen los llamados feudos provinciales, muchos gobernadores hoy están por su tercera reelección o están pidiendo la reelección, entonces, que fue lo que pasó en su momento en Santa Cruz y Tucumán y en otros lugares que existe censura, que en realidad lo que hacen es trasladar ese modelo a las provincias. Entonces, realmente muchas provincias no se han preocupado y realmente otra cuestión que no es menor es que yo no recuerdo otra época de la Argentina desde lo histórico, ¿no? Porque no somos tan grandes tampoco para tenerlo presente desde haberlo vivido, pero por lo menos del 83 hasta acá, repito, en que la libertad de prensa estuviera tan amenazada como en este momento de la Argentina. No, coincido, eso creo que también plenamente, no, sin duda. Eso hace que tenga tanto valor este decreto, que lo que hoy yo había dicho y había comenzado a decir, después no terminamos la idea, es que lo importante ahora es que la legislatura lo ratifique, porque el decreto va a tener validez un mes y la verdad es que sabemos que... Bueno, ese es un aspecto interesante de la Constitución de la ciudad que yo muchas veces critico, ¿no? El hecho de que, a diferencia del gobierno nacional, los decretos de necesidad de urgencia deben ser revalidados por la legislatura, si no caen a los 30 días. Sí. ¿No? Entonces esto ahora pasa a ser una discusión del Parlamento de la ciudad. Que eso explica por qué un mes, porque ayer mucha gente que no conoce se pregunta, solo por un mes. No, el tema es que el mes es lo máximo que le permite la Constitución de la ciudad al jefe de gobierno dictar un decreto de necesidad de urgencia. Si en ese mes no es ratificado, rechazado... Por mayoría absoluta, 31 votos. Claro, entonces, y eso es muy bueno porque en un sistema tan presidencialista como el argentino, y no presidencialista me refiero a cómo se ejerce ahora, que puede ejercerse de una manera más verticalista aún, pero históricamente el tema de los decretos de necesidad de urgencia es uno de los vestigios monárquicos que podrían quedar. Es un tema que a mí me ha pasado que vas a Europa y lo querés plantear como un tema, para ellos no es un tema porque no existen estos tipos de decretos, este tipo de normativa. Entonces la ciudad tiene un muy buen estándar, como bien decía Rogelio, esto es, al que sea jefe de gobierno, hoy Mauricio, o quien fuere, le dice, señor, usted puede dictar esto por necesidad de urgencia, pero nosotros en un mes le decimos por sí o por no. Está muy claro eso. Ahora, tal es el peligro del tema de la libertad de expresión, que nosotros en este programa nos hemos caracterizado por darle y pegarle a la justicia en la Argentina en todo momento, porque la verdad que creemos que tiene muchas deficiencias, muchísimas deficiencias, desde el punto de vista de las respuestas que le da a los ciudadanos, a cada uno de los argentinos, pero digamos, es, como decís vos, el último bastión, la última valla del vamos por todo. Entonces hay que defenderla, hay que defender la justicia y hay que defender la libertad de expresión, más que de prensa. Bueno, yo quiero decir un derecho solo de nosotros los periodistas, de toda la gente. Hay algunos atisbos de que refuerzan esta idea y nos generan más convicción respecto a esta defensa de la república y de los poderes republicanos, como el del poder judicial. El tema de las consultoras no es un tema menor, porque la verdad que yo había perdido toda esperanza de que el fuero contencioso y administrativo, que además es de los más complicados, digamos, es de los más que han sido más amables con el gobierno, digamos, ¿no? Por amable, qué sé yo, se pronunció en contra de Moreno respecto a esta... Pero pasaron 4 años, ¿no? Pasaron 2 años y medio, pero digo, al margen de eso refuerza la convicción de que por más que tenga muchas deficiencias, que es la última valla que no podemos dejar. Es la última valla y esa valla hay que sostenerla. Es clarísimo. Quiero volver atrás con otra cosa que quiero subrayar, que nos decía la doctora Marcela Basterre recién, es ley de información pública, porque ahora con la reforma al Consejo de la Magistratura se cambian las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y hay un ocultamiento impresionante porque ya no tenés que declarar lo de los familiares, se cambia la metodología, con lo cual hay gente que tiene guardadas las declaraciones públicas y puede comparar lo que declara ahora con lo que comparaba antes, no van a ser comparables. Es como el blanqueo, ¿no? Son leyes ad hoc. Hechas trajes a medida. Bueno, lo mismo ha sido la ley de medios, lo mismo ha sido todas las leyes contra el Grupo Clarín, y no soy yo un defensor del Grupo Clarín, con el cual he vivido peleándome toda mi vida.
sino que tampoco se puede aceptar que se hagan leyes a medida a nadie. Pero quería preguntarte, para subrayar este aspecto, Marcela, ¿cuántos países latinoamericanos tienen ley de información pública y cuántos no? No. Para irme a Latinoamérica. Te diría que no tienen solamente 4 países: Venezuela, Cuba, Bolivia y Argentina. Mirá, eso es muy fácil y muy sencillo. Hay leyes más restrictivas, con mejores estándares o con peores estándares, pero la verdad que Argentina, es más, la Comisión para la Libertad de Expresión ha dicho, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aquel país que no tenga ley de acceso a la información pública está en incumplimiento, digamos, en relación al sistema. Y Argentina es uno de esos países. Bueno, en el decreto de ayer, Emilio, otra de las cosas que me parece importante es que no solamente se recoge el guante de la protección, porque además en algún momento creo que el jefe de gobierno dijo, no es una cuestión que, al margen que estaba más bien de acuerdo con lo que decía, obviamente estaba una noticia que él se notaba, por lo menos se lo advertía, feliz en darla y muy de acuerdo, pero él dice, además es una obligación para nosotros, porque el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que es el deber de defender el derecho a la libertad de expresión, de proteger la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de publicidad, con su más amplio espectro. Y entonces este decreto no solamente es una defensa en sentido de la libertad de expresión en sentido individual, que es la posibilidad de nosotros de poder expresarnos, sino en sentido colectivo, esto de como un valor de toda la sociedad. Porque lo cierto es que esto lo ha dicho en varios fallos, Herrera Ulloa, en varios fallos, Claude Reyes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando se lesiona la libertad de expresión es un derecho sistémico, porque se lesiona al corazón del sistema republicano y democrático. Entonces, no es un derecho que solo afecta a la persona, que no lo puede ejercer, que no se puede expresar libremente, que le cierran la boca, sino a toda la sociedad, porque automáticamente no se conocen un montón de cuestiones, de detalles, no se puede cotejar la opinión con la opinión de los demás, y vamos a estar absolutamente desinformados, y mucho más cuando estamos, por ejemplo, en un año electoral, que tenemos que ir muy bien informados a poder ir a las urnas, ¿no? Además, desde el punto de vista de la ciudad, ahora viéndolo desde esta óptica, refuerza el concepto de autonomía de la ciudad. Perfecto, a eso quería ir ahora. Tienes razón, Rogelio. Eso es muy importante. Y ¿Qué? creo que eso va a formar parte del debate en la legislatura. Y me parece que sí, porque la ciudad está luchando hace tantos años por la autonomía, y en los últimos años se han logrado bastantes cosas, con el traspaso de algunas competencias judiciales, con el traspaso ahora de los subtes, pero bueno, la policía hubo que crearla. Y la verdad es que la Constitución, por el artículo 129, que habla de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la pone en un estatus jurídico casi en un pie de igualdad con el resto de las provincias. Y si el 32 dice que no se puede establecer jurisdicción federal de la prensa, lo que hicieron, o lo que hizo ahora este decreto, y lo que va a hacer seguramente la legislatura de la ciudad, es decir, señores, además, al margen de lo que pasa en el país, en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires se protege con todo amplio alcance, el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de opinión, etcétera, etcétera. Bueno, el otro que tenemos que leer es el 121, donde dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación, que fue lo que pasó en 1860. En ese sentido, entonces, está claro que esto es potestad de las provincias. Potestad locales, y lo que dijo Rogelio me parece muy importante. Es un paso más hacia la autonomía. Hacia la autonomía de la ciudad. Si bien existe esa maldita ley Cafiero, yo le digo maldita, no por Cafiero, pobre quien aprecio mucho. Porque fue una traba. Fue una traba, o sea, pusieron para la mayoría de los constitucionalistas justamente es inconstitucional esa ley porque traba el artículo 129. Restringe el proceso de autonomía de la sí, ciudad. injustificadamente, Rogelio, aparte. Pero esto es un paso más allá de la autonomía, esta que vamos luchando a poco. Y esto es importante porque ayer Mauricio Macri hizo un llamado a los otros gobernadores. Y creo que acá el ensayo le tiene que caber a Scioli de la Sota y Bonfatti, totalmente. Bonfatti. Sí. Creo que son claramente a los que les habló. Para cerrar la nota. Me parece que Wiener en el día de hoy se pronunció a favor creo que dijo que iba a hablar con Bonfatti cuando volviera de viaje para transmitirle su acuerdo con lo que hizo Macri. Y hoy también de Narváez planteó que iba a proponer en la legislatura de la provincia de Buenos Aires una ley
apoyando esta iniciativa. Sí, sobre todo porque papel prensa, Me que es una de las pare- cuestiones Perdón, cuestionadas, está en la provincia de Buenos Aires. Perdón, lo último Sí. que digo respecto a lo que dice Rogelio, ustedes se imaginan que hay algunas provincias que por una cuestión política no lo van a hacer, pero se imagina si, por ejemplo, 15 provincias presentan una ley de este tenor con tan amplio alcance de protección a la libertad de expresión, realmente es Yo me una contento señal con muy que sean fuerte, 4 ¿no? o 5, la verdad Bueno, que habida cuenta 4 de o cómo está la 5. Argentina, pero 4 o 5 y sobre todo las provincias más grande de la Argentina, Sí. creo que es una señal a Sí. favor de la República muy Pero importante. totalmente, tenemos que defender la República. Por último, en la interpretación de estos artículos, tanto el 14, el 32, el 121 y el 129, que son los 4 que hay que leer para entender esta cuestión, vos ayer me decías por teléfono una cosa que me parece muy importante, que la Constitución lo que establece es un mínimo de derechos. Exactamente, la Es Constitución un piso. un piso. Y Mauricio está planteando levantar el techo. Sí, claro, en la Constitución establece un piso de protección de derechos, pero eso no obsta, no es óbice a que las provincias puedan, y eso se ve muy bien, que además se dé mayor cantidad de protección a los derechos de los ciudadanos por el principio pro homine, es decir, siempre la mejor libertad para los ciudadanos. Esto es que respetando la Constitución Nacional y ese piso que te da, siempre es mucho mejor si las provincias dan más derechos aún. Con lo cual, a la respuesta que si este decreto y lo que va a ser ley, espero, es constitucional o no, te diría que absolutamente constitucional, con base en el artículo 32, que establece este tema de la jurisdicción, 121, 129, y justamente por este principio que es una regla de oro de derecho constitucional, que es que las provincias, o en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igualadas en estatus jurídico después del 94, o casi igualadas, que puede levantar ese estándar de protección de derechos. Y creo que ayer fue una perla de oro en favor de levantar el estándar de la protección de la libertad de información. La última también por mi parte. Sí. ¿Cómo sigue esto, digamos? Porque va a haber obviamente una apelación o el gobierno nacional va a intentar ir a la Corte Suprema, me imagino, para que dirima esto, porque hay un conflicto de intereses interjurisdiccionales. Por supuesto que el tema de la jurisdicción y que las provincias habitualmente no hagan estas cosas va a ser todo un tema y va a ser lo que se va a dirimir en los Mientras tribunales. tanto, si esto es ley en la ciudad, esto Va a correr en la ciudad correr en la para ciudad. quienes tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires. pero en general domicilio fiscal debe ser domicilio... Domicilio fiscal en la ciudad de Buenos Aires. Que debe ¿No es ser la cierto? mayoría, La ¿no? mayoría, O por sea que eso. es importante Es esto. muy importante porque lo que van a hacer, yo si soy una de esas empresas, me presento ante el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires mientras no se cree el otro tribunal. Bueno, Se va a crear un conflicto de poderes, pero son más armas que se les da a las empresas, y esto no es por hacer una defensa de una empresa como por Corporativo. claro, uno dice esto y piensa en el grupo Clarín. A mí no me importa si es Clarín, si es H o B, lo No, lo que pasa es importante... que ellos piensan en el grupo Claro, Clarín ellos, cada ¿no? vez que hacen una ley. Claro. Entonces, digo, Claro, Solo gobiernan ese es el pensando tema. en el grupo Clarín, por Claro. eso estamos en la crisis que estamos. Gracias Marcela Basterro No, por la muchas hermosa gracias a clara esta ustedes. noche. Muchas gracias.